Hay fechas que son sumamente importantes para nuestra historia contemporánea y hoy es una de esas fechas. 4 de febrero, 34 años de la irrupción de ese demonio maldito que era Hugo Chávez con su grupo de delincuentes a reventar a cañonazos la vidriera de la democracia maltrecha que tenía para ese entonces Venezuela. De allí en adelante lo que vino fue una gran desgracia. De allí en adelante vinieron cosas que estamos padeciendo hoy. Podemos hablar del 4 de febrero. Podemos hablar del 3 de enero. Podemos hablar de la Venezuela de hoy. Pero tenemos que empezar por el principio. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿Y por qué se llegó hasta donde se llegó? Historia, no cuentos. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Los que hablaron con sinceridad en defensa de la democracia fueron defenestrados. Y los que salieron ese día a atentar contra la democracia o a aplaudir a quienes atentaban contra la democracia terminaron siendo coronados por la sociedad como los presidentes del país. De esos polvos vienen esos lodos y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si usted no lo sabe a esta altura, allá usted. Si los dejas entrar, no los verá salir por las buenas. Pero cuando los veas salir por las malas, amigo, va a ser con un reguero. A chancletazos. Empillamados. Depositados en una celda fría. Cantando en medio del invierno. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y no regreso a Caracas como fuete de arrear pavos. ¡Ja! El norte es una quimera, se llama esa canción, búscala, escúchala, chamito. Gracias por estar de vuelta, gracias por estar acá en una emisión más de Fuera de Orden. Para mí es un honor, un placer y un privilegio saber que te encuentras de ese lado, escuchándonos, a veces nada más escuchándonos con tus audífonos mientras trabajas y te ríes, ¿verdad? Porque sabes que voy a decir esto, porque sabes que tus compañeros de trabajo, que tus amigos, tus roommates están viéndote cómo te ríes solo con los audífonos puestos diciendo, ¿y esta qué le pasa? ¿A este qué le pasa? ¿Y este de qué se reirá? ¿Estará loco? Saludos a ustedes los que están viéndome en Perú, que me ven en Perú mientras almuerzan. Saludos a estos muchachos tremendos que están allá en Lima. Estos muchachos que hacen delivery, que trabajan en 50 cosas distintas, que se han mantenido arriba. Saludos, Albert José. Saludos a estos muchachos que están en Colombia también trabajando y echándole pichón y viendo este programa para entender, dicen ellos que entender mejor las cosas. Ojalá logremos hacer algo. Saludos, Albert. A ti y al arroz chino. Mándame arroz chino, ¿vale? Saludos a toda la gente que nos ve desde Italia. Saludos a la gente que nos ve desde España. Estoy hablando de la gente que me ha mandado saludos. Un gran saludo a la gente que nos está viendo desde Maracay. Muchísima gente que nos ha mandado saludos desde allí de Maracay. Y a ti, venezolano que estás dentro de Venezuela y vas escuchando este programa en el celular, en el autobús o en el metro. Aquí se perdió el miedo, amigo. Muchas gracias por estar allí y seguimos. Hoy es 4 de febrero. Y hay que empezar por el principio, porque lamentablemente aquí los cuentos han sustituido la historia y el relato oficial ha borrado cualquier posibilidad de debate, porque aquí ahora hay que hablar, desde que llegó el chavismo al poder, del 4 de febrero como el Día de la Dignidad. ¿Qué dignidad puede haber en un golpista? ¿Qué dignidad puede haber en un militar que traiciona su juramento para usar las armas de la República para atentar en contra de la democracia? Usted me dirá.
¿Teníamos una democracia perfecta? No, no existe sistema perfecto. Teníamos un sistema que estaba en franco retroceso con respecto a las necesidades de la sociedad. Teníamos una sociedad, además de eso, sumida en ese modelo socioeconómico y político del rentismo petrolero a través del cual se construían consensos. Es decir, se financiaba la paz social con la renta petrolera. Una cosa que evidentemente tenía que explotar en algún momento. Y explotó. Pero dentro de la sociedad venezolana se intentaba siempre conjurar el desorden o el riesgo de que la república se sumiera en el caos con la participación del estamento militar como órgano rector encargado de poner el orden, porque eran los hombres de armas los encargados de poner orden en medio de ese gran desorden. Y eso, por supuesto, viene con el nacimiento de la república. Por eso un José Antonio Páez, por eso un Antonio Guzmán Blanco, por eso un Juan Vicente Gómez. Inclusive podría decirse también por eso, con sus variaciones, un Pérez Jiménez. La idea del orden, la idea de que el progreso va atado al orden, la idea de que la corrupción no es un problema. Es decir, mi general roba, pero hace. La idea de que el orden es lo que se requiere. La idea que se mantuvo hasta el año 58, porque en el año 58 se creó una nueva idea. Por supuesto, ya en el año 58 la renta petrolera se había convertido en un elemento de importancia. En el año 58 se vendió la idea por aquellos que habían sido víctimas del cuartelazo militar del 48 y los que habían sido víctimas del cuartelazo militar del 45, entiéndase, las viudas de Medina y los adecos y los copellanos y Jovito Villalba y URD, establecieron un modus vivendi según el cual había que quitarle al estamento militar la capacidad de ser el árbitro de la república, el árbitro en momentos en que la sociedad no puede resolver los problemas internos de la sociedad política y se enrumba hacia el caos. Y vendieron una idea. Esa idea es que los militares se tienen que quedar en sus cuarteles, que el poder civil es el único que puede resolver los problemas políticos y que no puede haber un militar intentando hacer política. Los militares a sus cuarteles. Y dirá usted, bueno, esa idea se murió el 4 de febrero. No, el 4 de febrero esa idea se ratificó, porque cuando estos militares traidores se ponen a conspirar y termina ocurriendo lo que ocurre el 4 de febrero y fracasan, se reitera, se dice, no, es que los militares para sus cuarteles. Y cuando Hugo Chávez lo sueltan y termina vendiendo la idea de su candidatura en el año 98, se ratifica la misma idea, los militares a sus cuarteles, ¿viste? Él lo que tenía era que participar en política, no dar un golpe de Estado. Por lo tanto, esa idea de los militares a sus cuarteles, que la mantiene el chavismo, diciendo, no, el presidente es el presidente, usted no puede, no, los militares no lo pueden tumbar. Es decir, los militares no pueden actuar para restablecer la república ni para rehabilitar la democracia, nada de eso, porque los militares a sus cuarteles, esa idea fue reventada a cañonazos el 3 de enero del año 2026. El 3 de enero del año 2026 murió la idea de que los militares en Venezuela tienen que quedarse en sus cuarteles y no pueden intervenir cuando la república está agonizando y marchando hacia el caos. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros hubiésemos tenido un estamento militar con la conciencia de su rol histórico, que fue negado desde el año 58 en adelante, y esto hay que reconocerlo, habrá que reconocerlo. La idea de la doctrina militar que se desarrolló desde el año 58 en adelante era la de las famosas 3C, que no son otra cosa que un derivado del rentismo petrolero arbitrando en la política. ¿Y qué eran las 3C? Bueno, las 3C era la doctrina con la cual los politiqueros venezolanos decidieron que iban a tratar al estamento militar para que no se metiera a cumplir con su rol histórico.
¿Y qué eran las 3 C? Caña, Catalina y comida, para no decir la vulgaridad, porque hay gente que se urtica con el asunto. De esa manera, usted ve cómo militares de todas las épocas, pero sobre todo durante estos 27 años, no buscaban dar un paso, y aquí no estoy cuestionando el que lo hayan hecho, el que se hayan alzado, pero la gran mayoría de los alzamientos que hubo estos años de militares de distintas graduaciones y de distintas edades, todos salían, después que decían aquí hay que intervenir militarmente, que hay que hacer algo, después que pensaban eso, salían a buscar un político. ¿Por qué? Bueno, porque es que los militares a su cuartel, nosotros somos las armas, hay que buscar a alguien, a un civil. Nunca se pensó en el estamento militar en una intervención militar para restablecer el orden a través de una junta militar. Siempre, hasta el más aventajado de los militares patriotas, nacionalistas, que buscaba sacar al chavismo del poder, se buscaba a un político. Y normalmente esos políticos, por activa o por pasiva, terminaban delatando el movimiento. Por eso es que hay tanto cuento de Julio Borges, por eso es que hay tanto cuento de Leopoldo López, por eso es que hay tanto cuento de distintos personajes. Porque delataban a propósito o delataban sin querer, y es allí donde entonces se entiende que era la muestra del fracaso del estamento político para actuar conforme a su rol histórico. Eso voló por los aires el 3 de enero. Voló por los aires. Hugo Chávez fue un personaje siniestro que terminó siendo un accidente de la historia, y como accidente se terminó convirtiendo en una roca atravesada en el camino de la historia venezolana. Hugo Chávez era un conspirador, pero la Fuerza Armada venezolana estaba llena de conspiradores ideológicos, de conspiradores no ideológicos, de conspiradores por el dinero, de conspiradores por los negocios. Habían unos conspiradores que habían sido formados en la idea de que el ejército tenía que gobernar y que los políticos eran unos desordenados y que por lo tanto había que intervenir. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y empezaban a recibir las prebendas que el poder político les permitía, estos personajes, en vez de alzarse, esperaban a tomar posiciones de poder para desde esas posiciones de poder cambiar las cosas según ellos pensaban. Eso es lo que se ha descubierto pasados los años gracias a las revelaciones que han hecho oficiales militares de inteligencia de la época, como el admirado vicealmirante Rodríguez Citraro, como el general, su sucesor en el cargo, Herminio Fuenmayor, como ha narrado el vicealmirante Carratú Morina, que el día de hoy es su segundo cumpleaños, porque él volvió a nacer un día como hoy, como lo han narrado otros oficiales militares, que eran esos oficiales militares que fueron alumnos del general Olavarría en la Academia Militar, quien estaba formando una especie de logia de oficiales a los cuales se les tenía fe para que en el futuro llegaran a posiciones de comando y tuviesen acceso al poder. Eso era un grupo, pero estaba el grupo de los oficiales militares que habían sido infiltrados en la Fuerza Armada por los derrotados partidos de izquierda que habían perdido la guerra de guerrillas. Y allí entraron personajes como Hugo Chávez, como Ronald Blanco Lacruz, como Antonio Rojas Suárez y otros más. Hubo unos que no lo lograron. Por ejemplo, José Vicente Rangel metió a su hijo Papi, José Vicente Rangel Jr., lo metió en la Academia Militar y el tipo no aguantó, porque no sirve para nada, es un malo para todo. Y el tipo no aguantó la Academia Militar. Entiendo que por ahí entró también el hijo de un dirigente comunista llamado Laureano Torrealba, un tal Chugo Torrealba. Entiendo que él también entró y tampoco aguantó. No sé. Por supuesto, esos oficiales... bueno, estaba Hugo Chávez, estaba William Izarra, el papá de Andrés Izarra, yerno de Ledesma, estaba Visconti Osorio, y estos bichos eran altamente ideológicos, y cuando llegan a posiciones de poder, aquellos que habían sido formados para ascender
y al llegar a generales y a posiciones de poder, cambiar las cosas o quedarse con los negocios, lo logran cuando llega el traidor general de división Fernando Ochoa Antich a ministro de la Defensa, jalando bola, porque él era un gran jalabola. Todavía anda por ahí. Este señor llega a ministro de la Defensa y como ministro de la Defensa empieza a dejar correr las conspiraciones. Y todo el mundo estaba conspirando. Lamentablemente, Carlos Andrés Pérez no tuvo la suficiente humildad para darse cuenta de que la cosa lo sobrepasaba. Y seguramente confió demasiado, tanto en su carisma como en la democracia, que estaba francamente resentida por distintos escándalos y sobre todo por el tema del rentismo petrolero como herramienta para solventar los problemas de la sociedad sin que se buscara, a pesar de que Carlos Andrés Pérez lo intentó, convertir el sistema económico venezolano en un sistema productivo que no dependiera tanto de la renta petrolera para resolver sus problemas. Por supuesto, Ochoa Antich estaba conspirando, estaba metido en conjuras, estaban utilizando unos jóvenes oficiales, al final la cosa no se concreta desde el generalato, salen los jóvenes oficiales por su cuenta y ahí tenemos el 4 de febrero. Lo que viene después ya es historia. Pero amigos, hay que conocer los hechos, porque si no conocemos aquellos hechos, no podemos entender lo que ha pasado hoy. Por eso que yo siempre digo, amigos, la historia, la narración, la comprensión, todas esas cosas. ¿Y cómo hace usted? Tiene que leer. ¿Y qué pasa si su hijo no lee? Todos leen. Es la herramienta ideal para que los niños en edad escolar... Usted dice, no, pero es que ya el niño sabe leer. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro que el niño ya sabe leer? Ya está en segundo grado, ya está en segundo año, ya sabe leer. Muy probablemente el niño lee pero no comprende y el tema de la comprensión lectora es sumamente importante. Todos leen, es una maravillosa herramienta para lograr que en familia puedas ayudar al niño en edad escolar a mejorar su comprensión lectora y su aprendizaje de la lectoescritura. Todos leen, síguelos en Instagram, @todosleen.cl, @todosleen.cl. Maravillosa herramienta, está a la venta a nivel mundial en Amazon, donde también está a la venta el libro de Julio Pérez. Julio Ramón Pérez es el tipo que me ha ayudado a mantenerme enfocado en lo que tiene que ver en la lucha contra el sobrepeso, en el entrenamiento, y sobre todo hay una cosa que hay que entrenar muy bien, que es la disciplina. Entrenar la disciplina, ejercitar la disciplina. La disciplina no es algo que usted compra en el supermercado, es algo que usted entrena. Y entonces usted tiene que entrenar esa disciplina para ponerla así, mira. Julio Ramón Pérez, síguelo en su Instagram para que te enteres de todas las cosas que puedes hacer junto a él, con el acompañamiento que te va a dar para el combate a la obesidad, para el combate al sobrepeso, con un experto, un ex obeso. @Julio Ramón Pérez en todas sus redes. Recuerda que Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Que viene en cambio en la ley de extranjería. Háblalo con un abogado. Está revisando TikTok. Yo no entiendo a la gente. No, que yo lo vi en TikTok. Amigo, si usted le va a confiar su estatus migratorio a TikTok, usted tiene que hablar con un abogado. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores en España con todas las de la ley. Y no haga como Nicolás, que yo le dije que se comprara una póliza de seguro y no me hizo caso. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado helicóptero sobrevolando sobre tu cabeza y llevándote como si fueses un pobre corderito montado en chancletas y en pijama y depositándote en una fría celda. ¡No! Póliza de seguro de salud, de vida en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, hasta Nueva York en helicóptero. Y si se trata de garantizar tu patrimonio en los Estados Unidos, recuerda que el testamento no es suficiente. El fideicomiso en vida te ayudará muchísimo más. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Se da el golpe de estado el 4 de febrero, se alzan estos delincuentes, intentan tomar el Palacio de Miraflores. Carlos Andrés Pérez resiste. Para empezar, intentaron primero capturarlo en el aeropuerto, no lo lograron. Luego intentaron emboscarlo dentro del túnel de la autopista Caracas-La Guaira, no lo lograron. El señor llegó a la casona e intentaron tomar la casona, pero ya, al saber que había una movilización, el señor salió de la casona. No lo pudieron capturar en la casona. Llegó a Miraflores, bombardean Miraflores, intentan tomar Miraflores, entran los soldados a Miraflores. Carlos Andrés Pérez,
con su jefe de casa militar, con 2 edecanes, con el jefe de su escolta civil y algunos soldados a su alrededor, logra escapar de Miraflores milagrosamente y llega a los estudios del canal Venevisión y da este primer mensaje que poca gente lo ha visto. Este es el primer mensaje que da Carlos Andrés Pérez cuando se le escapa a los golpistas. Señor Carlos Andrés Pérez se dirige al país en cadena nacional. Venezolanas, venezolanos, me dirijo a toda la nación en estas horas de la madrugada porque se acaba de producir un hecho insólito que nos abochorna y nos apena. El regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos en Aragua, desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Los comandos de las Fuerzas Armadas están tomando las medidas del caso. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho y para que digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación y que su presidente cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los venezolanos. Esperamos que en el curso de las próximas horas quede completamente dominado el movimiento subversivo y que podamos seguir en paz y con toda decisión y confianza adelantando los grandes destinos de nuestra patria. Con firmeza, pero con indignación, estoy haciendo este anuncio a todos los venezolanos. Pido a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas que se trasladen a sus cuarteles y que se pongan en alerta para que no haya el menor asomo de peligro de que quienes quieren ver a nuestra patria sumida en el desastre, en el desprestigio internacional, se puedan aprovechar de esta circunstancia para dañar, para perjudicar, para maltratar la dignidad nacional. Muy buenos días. Cuando sea necesario, les volveré a hablar. En el curso de la mañana me volveré a dirigir a todos los venezolanos para decirles que el movimiento sedicioso fue absolutamente controlado. Muy buenos días y hasta los próximos minutos que me dirigiré de nuevo a todos los venezolanos. Confianza y fe en la democracia. Me dirijo a todos los sectores, a las fuerzas vivas del país, a los partidos políticos, para que todo el país, junto con las Fuerzas Armadas, formemos un solo haz para enfrentar esta intentona que traiciona los mejores y más legítimos intereses de Venezuela. Ese era Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez se escapa de Miraflores en medio del ataque, del asedio. Y en muchas ocasiones no tenemos la comprensión del grave peligro que allí se vivió. Porque no fue que los militares se quedaron afuera y no lograron entrar. No, los bichos entraron. Y adentro de Miraflores hubo combate. De hecho, me cuentan personas que estuvieron allí durante el asedio y posteriormente que en la entrada del despacho presidencial quedaron tendidos los cadáveres de 2 soldados, de 2 oficiales alzados que intentando entrar al despacho para capturar o asesinar a Carlos Andrés fueron bajados, los dejaron tendidos. Y allí, por cierto, hay un enigma, puesto que al momento en que eso ocurrió solamente habían 2 personas: Carlos Andrés Pérez y el jefe de su escolta civil. El jefe de su escolta civil en aquel entonces, que entiendo era el hijo de Erasto Fernández, ¿era? O de Hernán Vázquez. No, se me escapa. Yo sé que el escolta civil que estaba con él
era campeón nacional de tiro. Por lo tanto, era bastante difícil que se le escaparan esos dos bichitos. Y ahí los dejaron. Pero Carlos Andrés Pérez tenía mucha fama de ser también un muy buen tirador. ¿Disparó Carlos Andrés Pérez ese día? ¿O no? No lo sabemos. Pero en todo caso, lo que sí sabemos es que estuvieron muy cerca de matar a Carlos Andrés Pérez ese día varias veces. Es muy famoso el cuento de cómo Carlos Andrés Pérez, para intentar ver qué estaba pasando en el Palacio Blanco o en sus alrededores, se asomó por la ventana y en lo que se asomó, una ráfaga pegó contra el vidrio que era blindado y Carlos Andrés se salvó ahí de vaina. Se salvó de vaina en varias ocasiones. Luego de esta intervención que vimos, Carlos Andrés volvió a hablar, esto fue en los estudios de Venevisión, luego volvió a hablar ya con otra ropa, de pie, con la bandera al lado. Esa fue la segunda vez que habló desde Venevisión. Ya después de que habían retomado Miraflores y él regresó al Palacio de Miraflores y desde allí, desde el Palacio de Miraflores, se dirigió a la gente, al país, una tercera vez. En esa tercera ocasión estaba Carlos Andrés Pérez y se le puso al lado, y esto también es una anécdota importante, se le puso al lado el ministro de la Defensa, el traidor Fernando Ochoa Antich, porque ese es un traidor, él estaba metido en la vaina. Se le ponía al lado para salir con él y dentro de la gente que se encontraba allí, de los asistentes, etcétera, que había una gran preocupación por el rol de ese tipo, porque estuvo 2 horas desaparecido, Ochoa, se le perdió. Recibió a Carlos Andrés en el aeropuerto y después se desapareció. Ahí hay varios relatos en este canal, en las pastillas de memoria, hay varios relatos sobre lo que ocurrió ese día. Se perdió el tipo. Muchísima preocupación en los sectores civiles y políticos que estaban en Miraflores. Y hubo alguien que a mí me indican que fue Diego Arria, que le dijo al ministro de Relaciones Interiores de la época, Virgilio Ávila Viva: Virgilio, ponte al lado del presidente, que tú eres el poder civil. Y así, en esa intervención, salió Carlos Andrés Pérez con el ministro de la Defensa de un lado y el ministro de Relaciones Interiores de otro lado. Yo lamento mucho que el señor Virgilio Ávila Vivas quiera contar siempre una parte de la historia y no se atreva a narrar, o por lo menos a dar una entrevista para contar las cosas que vivió, tantas cosas que Virgilio Ávila Viva, que anda por ahí, podría contar y que podría narrar. Lástima que quiere nada más echar cuentos. Pero así son las cosas. Por uno de esos avatares de ese día, Fernando Ochoa Antich, el traidor general Fernando Ochoa Antich, que traicionó a Carlos Andrés Pérez y a la democracia, tenía en sus manos permitir que a Hugo Chávez no lo jodieran. Y por eso permitió que Hugo Chávez, el golpista, saliera a hablar en cadena nacional en vivo para dar su famoso discurso. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¿Qué fue eso? Bueno, vimos a Carlos Andrés Pérez defendiendo la democracia y vimos a esta lacra que fue puesto en frente a las cámaras en vivo y directo por el traidor del ministro de la Defensa, Carlos Andrés Pérez. Y aquí estamos viendo la magnitud de esta barbaridad. Y este tipo lo ponen en la cámara porque resulta ser que habían unos militares que no se habían rendido, pero es que allí es donde va el asunto. Es que Hugo Chávez era uno de los conspiradores, pero no era el único conspirador. Y cuando lo ponen en televisión a mostrar arrepentimiento, rendición y asumir la responsabilidad,
lo que hace es generar, o intentaban generar una desmoralización en la tropa que en realidad no era tal. Es que no tenían más remedio los alzados que rendirse, porque estaban en minusvalía. El que más gente mató ese día, por cierto que anda por ahí, y después fue inclusive defenestrado del chavismo, porque así pasa con los asesinos, fue Acosta Chirino, que fue el que tomó la Carlota. Y ahí tomando la Carlota, que era donde se encontraba la Comandancia General de la Fuerza Aérea, se encargó de matar a un gentío, sobre todo policías. Porque es que estos bichos entraron a la escena nacional matando gente. Matando policías, matando gente. La lacra de Miguel Rodríguez Torres, que se encuentra aquí en España muy tranquilo gracias a Zapatero, que supuestamente que lo está promoviendo para que sea líder de una transición. ¿Transición para dónde? Transición para la muerte será. Miguel Rodríguez Torres fue el encargado de bombardear la casona a sabiendas que ya el presidente no estaba allí. ¿Y quién estaba en la casona? La esposa del presidente con sus hijos y sus nietos. Y le bombardearon la casa para destruirle la casa, chicos. Con fuego de mortero, para obligar al presidente, para usar a la familia del presidente como rehenes y obligar al presidente a que se entregara. Pero bombardearon esa casa como para matarlos a todos, que no los mataron de milagro. Y el jefe, el encargado de la seguridad de la casona, estuvo a punto de rendirse. Y fue doña Blanca Rodríguez de Pérez la que le dijo: usted se rendirá usted, yo no me voy a rendir. Y agarró la ametralladora, déme acá esa ametralladora, porque era gente que estaba casada con la defensa de la democracia. No estás lacra, no estás basura, no estés sucio, no estés maldito, que se escondió de hecho ese día. Hugo Chávez se escondió ese día, y entonces aquí es donde vale la pena hacerle el relato a la gente de dos situaciones particulares. 3 actores en este momento. Hugo Chávez, como él era uno de los conspiradores, pero no era el jefe de toda la conspiración, sino que era uno de los conspiradores y se habían unido varios disímiles. Algunos salieron ese día y otros no. Resulta ser que el tipo había traicionado a una parte de los involucrados, fundamentalmente a los sectores civiles, donde se encontraba Douglas Bravo y donde se encontraban los siempre asesinos y siempre enemigos de los hermanos Puertaponte, de Bandera Roja. A esta gente ellos habían pedido que ellos iban a sumar a unos oficiales que tenían infiltrados en las Fuerzas Armadas, pero que ellos necesitaban que les dieran unas armas porque tenían un número de combatientes para actuar el 4 de febrero en los sectores cercanos a Miraflores para tomar el palacio. En efecto, estos tipos, Tercer Camino, Douglas Bravo, el douglismo y Bandera Roja, ponen a disposición ese aparato militar que tenían infiltrado a la orden de Hugo Chávez. Y después Hugo Chávez no les cumple. Después Hugo Chávez no les da las armas a los civiles, sino que les dice: no, usted no se le va a dar armas. Ustedes esperen que nosotros tomemos el poder y nosotros los llamamos. Y por supuesto, ante eso, estos bichos deciden: no, nosotros no vamos a esperar eso. Y empiezan a actuar por su cuenta. E intentando actuar por su cuenta, Hugo Chávez determina que él ese día lo iban a matar. Por supuesto, él era un gran cagueta. Y se encierra en el Museo Histórico Militar, actual cuartel de La Patraña, donde tienen expuesto el muñeco que le dicen a la gente que es su cuerpo. Está por verse. El tipo se encerró ahí para ver las cosas por binoculares. Él no disparó ni un tiro ese día. Dicen que los encargados, que había una orden para matar a Chávez en Miraflores, y han echado a rodar que había 3 sospechosos que actuaron en Miraflores ese día. Antonio Blanco Lacruz, Blanco Lacruz, Antonio Rojas Suárez y Florencio Porras, que entre uno de esos 3 había una conjura para matar a Chávez ese día. Ese es el relato, y por eso es que el tipo lo tienen metido ahí en el cuartel donde se vivió su cobardía. Segundo caso, el caso de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que aparece una foto de él capturado ese día por haber formado parte de los golpistas. El tipo sí fue capturado, como fueron capturados todos, pero el tipo no aparece por ninguna parte ese día. No aparece en ninguna acción, nadie lo vio disparando, nadie lo vio en ninguna parte. Él formaba parte de la conjura, pero el 4 de febrero el tipo no disparó ni un tiro. Nadie te puede decir: el tipo estaba en tal sitio, el tipo hizo esto, hizo lo otro.
Por eso es que causó tanto daño que apareciera un pseudo policía que en realidad era un ex guerrillero y vinculado además a las cuerdas flojas de la investigación del narcotráfico, a decir que él había capturado a Diosdado Cabello y que Diosdado Cabello se había orinado. Para empezar, es imposible que él haya determinado que capturó a Diosdado Cabello, porque en el 4 de febrero nadie sabía quién era Diosdado Cabello. Y que se haya orinado, no, bueno, probablemente. En fin, pero cuando el señor dice eso, intenta dar una ubicación de Diosdado Cabello ese día y nadie puede determinar qué hizo Diosdado Cabello ese día. Ni siquiera en el juicio se logró determinar. El juicio que no que lo hicieron. Ni siquiera en los hechos, en la narración de los hechos. Él dice que él estaba manejando el carro y que él pasó por el lado. Mentira. O sea, no estabas. Nadie sabe dónde estabas. No disparaste ni un tiro. Y el tercer personaje es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se negó a participar el 4 de febrero. Porque el partido del cual él formaba parte, que es el partido que fundó el papá de Delcy, la presirvienta, y de Jorge Rodríguez, su hermano, Jorge Rodríguez padre, se negó a participar en el golpe del 4 de febrero diciendo que esos eran unos militares puchistas, que eran unos militares gorilas, que eran unos militares de derecha y que ahí no se podía participar. Ese fue Nicolás Maduro. La narración de eso está en mi libro, Una mesa de tres patas, hecha por un ex militante de bandera roja que vivió el asunto y que se encontró a Nicolás el día siguiente en el Metrobús donde Nicolás trabajaba, en la misma ruta. Y Nicolás Maduro le ratificó a este testigo, Carlos Teixeira, que en efecto esos militares eran unos golpistas, que eran unos gorilas de derecha y que esa era la línea de su partido, la Liga Socialista. Bandera roja, por cierto, después de eso nunca se reconcilió con Chávez. De hecho, no formaron parte de su gobierno. Pero al momento de que ellos deciden participar en el golpe del 4 de febrero, la juventud de bandera roja se va del partido diciendo lo mismo que decía la Liga Socialista, que esos militares eran unos gorilas. ¿Y quiénes eran las juventudes de bandera roja en aquel entonces? Elías Agua, Blanca Ecaut, Vanessa Davis, y los tipos se dividen y se van. Creo que allá estaba inclusive también Danilo Anderson, que era otra sabandija de la época. Se dividen bandera roja y se van para no participar en el 4 de febrero. Hoy esos bichos aparecen muy tranquilos celebrando el 4 de febrero como el Día de la Dignidad. Bueno, Maduro no, porque Maduro está pasando chupando frío allá en Nueva York. Diosdado aparece como el jefe del grupo 4F, cuando en realidad, y no es por defender a los otros ni por psiquitrillarlo a él, pero es una realidad. Diosdado Cabello no le disparó ni un tiro ese día. Diosdado Cabello nunca estuvo en ninguna acción de ese día. De los demás se sabe. Ahí se sabe dónde estaba Rojas Suárez, se sabe dónde estaba Blanco La Cruz, se sabe dónde estaba Florencio Porras, se sabe dónde estaba Acosta Chirinos, se sabe dónde estaba Arias Cárdenas, se sabe dónde estaba Baduel, aunque Baduel no participó en los hechos, conspiró pero no participó. Se sabía dónde estaban todos, menos Diosdado. Diosdado no puede decir, yo estaba en tal sitio y yo disparé tal... Nadie lo puede decir. Eso está en mi libro, Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Recuerda, ¿quieres ir para Escocia? Aprovecha que Nicolás no va. Chicos, todo el mundo habla de Nicolás, nadie habla de Cilia, ¿vale? ¿Qué pasó con Cilia? Cilia tampoco. Nadie habla de Cilia. Cuando volvamos a ver a Cilia, Cilia va a estar flaca, chupada, vieja, canosa y por supuesto sin dientes. Tú vas a esperar estar viejo, canoso y sin dientes para ir a Escocia. O sea, ¿tú te quieres parecer al monstruo del lago Ness? No, por favor. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vamos a vivir la maravillosa experiencia de Escocia. Y si estás en los Estados Unidos, llegó el momento de declarar los impuestos con Easy Tax to Go, que no solamente te organiza tus finanzas para que declares tus impuestos a tiempo, sino que evitando que seas una sabandija evasora de impuestos, te ayuda a que si lo que te corresponde no es pagar, sino reembolsar, ese reembolso te llegue inmediatamente y no 3 semanas después. Con el programa Easy Advance de Easy Tax to Go puedes obtener hasta $6,000 de reembolso inmediato si eso es lo que te corresponde. Habla ya con la gente de Easy Tax to Go para lograr declaración de impuestos, reembolso y todo lo demás con su analista estrella Merángel Lanta. Y el muchacho de la película, Leonardo García. Si te quieres ver como Delcy o te quieres ver como Delsa, no llames a Ricardo Pérez para tu cirugía estética.
Pero cuando se habla de cirugía estética hay que hablar de Ricardo Pérez. Es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Comunícate con él y resuelve todos esos detallitos de tu fisonomía que quieres resolver. Y si se trata de resolver, la gente de la farmacia Gardens por supuesto que resuelve, porque te aceptan tu récipe venezolano, te permiten en cualquier parte de los Estados Unidos comprar el medicamento y te lo envían a tu casa en cualquier parte de los Estados Unidos. Y si se trata de enviar medicamentos a Venezuela, la gente de Farmacia Gardens es la indicada. Farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Y entonces uno se pregunta, pero fue un golpe de Estado, ¿verdad? Y era Chávez. Nosotros vimos todo lo que hizo Chávez después. ¿Había manera de defender lo que Chávez hizo? ¿Por qué? ¿Por qué había que defender lo que Chávez hizo? Eso fue lo que hizo Rafael Caldera. Rafael Caldera, para los más jóvenes hay que decirle que para el momento en que ocurre el golpe de Estado, Rafael Caldera fue presidente entre el año 69 y el año 74. O sea, eso fue su primer mandato. Después de eso, el señor volvió a intentarse ser presidente en el año 83, en el año 88, pero no lo logra porque lo derrotan dentro de su propio partido. Y luego se vuelve a lanzar de candidato en el año 93, un año después del golpe de Estado. Pero ¿qué ocurre? Que en el marco constitucional anterior de la Constitución del 61, cuando una persona era electa presidente y dejaba el cargo, se le otorgaba una senaduría, se convertía en senador vitalicio. Es decir, formaba parte del cuerpo del Senado, tenía inmunidad parlamentaria e inclusive salario y oficinas en el Congreso. Era una manera de resguardar al expresidente institucionalmente y servir esa persona que había pasado por un cargo presidencial como miembro del cuerpo de senadores al momento en que se requiriese que ese cuerpo hiciera los debates de altura que se requerían. Pero debate de altura, bueno, ¿con qué nos encontramos el día de la actuación criminal de Hugo Chávez? Con este senador vitalicio Rafael Caldera, expresidente y fundador de la democracia cristiana, lanzándonos palabras como estas. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de las subsistencias, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Y yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia, entendieron que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como dijo el Papa Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Eso dijo Rafael Caldera, que hablaba contra la corrupción y hablaba contra la pobreza y los gobiernos que no realizaban acciones serias para disminuir la pobreza, la miseria y el hambre de los pueblos. Les cuento la película. Esto fue el 4 de febrero del año 92, donde el tipo hizo un discurso justificando el golpe. Aunque su familia se moleste porque uno lo diga, pero justificó el golpe. Y no solamente justificó el golpe, sino que dejó una serie de frases que luego se convirtieron todas en guillotina. Con respecto a la corrupción, bueno, según él, los corruptos eran los demás. Pero cuando su yerno, Rubén Rojas Pérez, fue designado no solamente jefe de la Casa Militar, sino después comandante general del ejército en un abierto caso de nepotismo. No, es que eso no, porque es que él tiene que nombrar a alguien de su confianza. Después salió el señor acusado de haber logrado hacer crecer de forma exponencial el ganado que tenía en su finca. Y el señor, cuando se le preguntó cómo era eso, que antes de llegar su suegro al gobierno él tenía 50 vacas y al salir su suegro del gobierno tenía más de 1000, ¿cómo ocurrió ese milagro? Y el señor dijo, es que las vacas parieron. Bueno, debe ser las vacas más paridoras de la historia de la biología. Ni hablar de su otro yerno,
porque se montan en el gran problema de la quiebra bancaria, de la quiebra financiera, donde se fueron al garete el Banco Latino y 8 bancos más, y todos eran unos corruptos, todos esos banqueros eran unos banqueros adecos, pero el Banco Metropolitano, uno de los accionistas, uno de los propietarios, uno de los directivos, era también el yerno de Rafael Caldera, Fernando Araujo. Había además unos banqueros y una gente vinculada al negocio financiero que había formado parte de la campaña de Rafael Caldera. Bernardo Celi, dueño del Banco Andino, que además de eso fue senador del Partido Convergencia de Rafael Caldera. Luego tuvieron que levantarle la inmunidad parlamentaria y pasarlo a juicio porque el señor estaba metido en unas grandes barbaridades. Ni hablar del caso Semaris, otro evento de corrupción. Ni hablar, porque dice, no se puede pagar la deuda a costa del hambre de los pueblos. Bueno, ese señor dice eso y resulta que esa deuda que tenemos hoy encima de los bonos globales, eso que andan por ahí, ese papelero que compraron unos especuladores y que se lo están cobrando a Venezuela, eso bueno lo vendió el gobierno de Caldera a través de una negociación infame que hizo su ministro de Hacienda llamado Luis Raúl Matos Azócar con la anuencia del guerrillero matón, asesino e irresponsable en el manejo de la economía que fue Teodoro Pekov. Entonces llegó al gobierno diciendo que ¡ay, la deuda! Y llega y nos endeuda más. Por eso es que se hizo aquel famoso chiste cuando el señor dijo en su toma de posesión que Venezuela no iría de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Y había un chiste que decía, a los 3 meses Caldera se compró una rodillera y fue al Fondo Monetario Internacional. Pero lo llevaron en hombros. A Caldera después de ese discurso, número 1 en las encuestas. Lo llevaron en hombros a Miraflores. Esa es la sociedad venezolana, porque aquí se habla de la irresponsabilidad de llevar a Chávez al poder, pero ¿y la responsabilidad de no castigar a Caldera moralmente por haber dado ese discurso justificando el golpe? No, lo hicieron presidente. Pero no solamente eso, sino que al hombre que salió en defensa de la democracia a reprochar con altura, en la réplica a esa defensa golpista que hizo Rafael Caldera, a ese hombre lo convirtieron en el enemigo de todo el mundo en aquel momento. Morales Bello. No hemos sido convocados para venir a juzgar al gobierno. No hemos sido convocados para venir a emitir opinión con respecto a las políticas que se hayan estado aplicando en el país hasta la madrugada de hoy. Ya lo decía el diputado Henry Ramos Ayub al expresar la opinión que unánimemente convinimos en sostener después de lo tratado en la comisión bicameral ampliada de mesa. El debate podemos darlo en cualquier momento después de este, porque ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas, de condenar el golpe. De hacerle saber al mundo que en el Congreso de la República de Venezuela se produjo un repudio total para el uso de la fuerza a objeto de deponer al gobierno e implantar en nuestro país un régimen de fuerza. Vinimos para dejar muy claro que los golpistas no cuentan con aliento alguno, directa ni indirectamente, en los diputados y senadores que integran el Congreso de la República de Venezuela. Y por muy inteligente que se sea, y por mucho que se pronuncien las palabras con un bisturí,
Lo cierto es que se camina en el filo de la navaja cuando, frente a una intentona de golpe como la que estamos condenando, se hacen consideraciones que de alguna manera alguien pudiera interpretar como que busca darle algún tipo de razón a quienes procedieron en la forma que estamos condenando. No podíamos, sin incurrir en gravísimas contradicciones, plantear a destiempo hechos y circunstancias políticas que desdibujaran la intención cierta y condenatoria del Congreso. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. No hay más. No hay más. Mueran los golpistas. Por supuesto, toda la prensa golpista, todos los políticos golpistas, todos los programas de radio golpistas, toda esa gente que estaba metida de cabeza en la conspiración contra la democracia, salieron a decir que Morales Bello había pedido la muerte de los golpistas, cosa que es falsa. Él no dijo muerte a los golpistas, dijo mueran los golpistas. Lo que pasa es que la gente es tan... cuando la gente no lee, cuando la gente no tiene cultura, no entiende que cuando se habla en los términos discursivos en los que un hombre de la catadura intelectual de Morales Bello, quizás uno de los políticos mejor dotados intelectualmente que hemos tenido en nuestra historia reciente, tú hablas de los vivas y de los mueras. De los vivas son los vítores y los mueras son las pitas, los reproches. Cuando dices mueran los golpistas, estás diciendo lo contrario de lo que dijo Caldera, que fue prácticamente vivan los golpistas. Entonces, bueno, esto lo tergiversaron. Pero si hubiese dicho muerte a los golpistas, también hubiese tenido razón y habría que haberlo aplaudido más. Habría que haberlo aplaudido más. ¿Dónde están hoy esas palabras? Bueno, esas palabras están resonando en las paredes de Venezuela, en las paredes de nuestra historia. Si nosotros hubiésemos seguido el camino que planteaba David Morales Bello, diciendo que había que condenar sin ambajes y evitar que directa o indirectamente se le diera aliento a los golpistas, si nosotros hubiésemos seguido ese camino, se hubiesen hecho las rectificaciones que inclusive el propio Carlos Andrés Pérez debió haber hecho en ese momento. Y no lo hicimos, sino que la gente se montó en el discurso de Caldera diciendo que no, la culpa es de Carlos Andrés, la culpa es de los adecos. No, y la gente tiene hambre. O sea, ese nivel de demagogia tan típico de los demócratas cristianos como Caldera. Que bueno, es que no. Es que la corrupción. No, porque es que la deuda. Porque el Papa. Esa irresponsabilidad. Es que, por supuesto, es que teníamos una sociedad irresponsable que tenía a esos irresponsables de dirigentes. Porque cada sociedad tiene la dirigencia que forja dentro de sus propias miserias y dentro de sus propias virtudes. Y Caldera era un tipo forjado ya para este momento, y bueno, en los anteriores también, en las miserias de la sociedad resentida que pensaba que el ejercicio del poder era una cosa que tenía que sujetarse al ego del mandante. Y por eso que tuvimos a Rafael Caldera en este nefasto rol el 4 de febrero del 92. Y bueno, y luego el gobierno que prácticamente construyó las condiciones para que Hugo Chávez llegara al poder. Además de eso, se confió en Caldera como el hombre que supuestamente venía a evitar que la democracia se fuera al garete. Y el tipo a los 2 años ya estaba incapacitado mentalmente para seguir al frente del poder. Y dejó el país en manos de biribones como Teodoro Pekov, que era un enemigo de la democracia de toda la vida. Dejó el país en manos de biribones como Pompeyo Márquez, otro delincuente. Dejó el país en manos de Matos Azócar, que hasta tuvieron que sacarlo del cargo porque lo iban a destituir luego de haber sido descubierto, filtrando información sobre el canje de bonos Brady por bonos globales, como lo denunció en su momento Carmelo Lauría.
que casi se pegan a Matos Azúcar en un voto de censura que hubiese sido mortal para ese gobierno. Entonces, nada, la familia Caldera defiende a Caldera y dice que Caldera no nada que ver, si eso fue una cosa. O sea. Y después de paso suelta a los golpistas, o sea, para variar. Bueno, por supuesto, una cosa lógica. Si el tipo defendió, aquí 2 más 2 es 4. Porque dice que no, él no defendió a los golpistas, ¿no? ¿Y por qué lo soltó? Bueno, es que todos los candidatos dijeron que lo iban a soltar y él no era el más equipado mentalmente de su generación, supuestamente. Debió haber sabido Rafael Caldera que si él permitía que esos golpistas salieran de la cárcel sin un juicio justo y habilitados políticamente para actuar, podía ocurrir lo que ocurrió. Si él era tan avesado desde el punto de vista político y jurídico, no debió haber hecho lo que hizo con ese sobreseimiento procesal que se lanzó, sino permitir que el Congreso de la República emitiera una ley de amnistía que dejara bastante claro que cualquier militar que se alce contra la República no puede actuar políticamente posteriormente, porque si no, esto va a ser una mamadera de gallo y mira lo que pasó. Por eso es que es importante el lenguaje, como Eduardo Villegas nos enseña. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Síguelo en sus cuentas en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Yo me imagino, amigos míos, a estas alturas. Fíjense dónde estamos. Muchas veces la gente dice, ¿en qué momento? Había creo que un libro o una frase. ¿En qué momento se jodió Colombia? Bueno, aquí habría que preguntar, ¿en qué momento se jodió Venezuela? Bueno, yo soy muy reacio a decir que el 4 de febrero o con la llegada de Chávez al poder, porque sería confundir la causa con las consecuencias. De hecho, en mi libro, y lo repito porque para algo escribí yo un libro y para algo intenté yo hacer una explicación. En mi libro, Una mesa de 3 patas, yo planteo que el problema del desgaste y la descomposición del sistema democrático arrancó en algún momento entre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez I y Luis Herrera Campins. Que en esos 2 momentos, pero muy, muy especialmente con el gobierno de Luis Herrera Campins, se pudo haber hecho los cambios necesarios que se requerían. Esto, por cierto, me lo comentaba Marianela Salazar, que tuvo la deferencia de comprar y leer mi libro. Espero, Marianela, en algún momento podernos sentar y conversar de todas estas cosas. Tanto lo deseo muchísimo. Quiero que lo sepas. En persona, digo. Aquí o allá, o donde sea, como dice la canción. Pero Marianela Salazar, que fue concejal en ese gobierno, me ilustraba sobre el asunto con respecto a lo que era la elección directa de los concejales. Para el momento en que Luis Herrera llega a la presidencia, no se elegían a los concejales. ¿Cómo eran las elecciones? Usted votaba con lo que se llamaba la tarjeta grande para presidente y con la tarjeta pequeña para los que llamaban los órganos deliberantes, es decir, para el poder legislativo. Y en esa sola tarjetica, usted votaba para la Asamblea Legislativa, para la Cámara de Diputados, para la Cámara del Senado y para los consejos municipales. Se hizo una reforma que empieza y entra en vigencia, se le da el ejecútese durante el gobierno de Luis Herrera. Y parece que había sido ya discutida antes, según me aclaraba, y ese era el debate que tenía en ese momento con Marianela Salazar. Que en esa ocasión entonces se supone que tenían que entregar su cargo los concejales electos en el año 73, pero como se había cambiado la ley, hubo que dejarlos hasta que se hicieran las elecciones que se hacen en efecto en el año 79. Allí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque Luis Herrera, y este es mi planteamiento, era un disidente dentro de COPEI. Luis Herrera logró derrotar internamente en COPEI al calderismo. Luis Herrera venía de haber intentado ser candidato presidencial en el año 73. Y en la convención de COPEI, siendo Rafael Caldera presidente, hubo una intervención ilegítima y grosera de Rafael Caldera para imponer un candidato como figura de COPEI para las elecciones en contra de Luis Herrera. Es decir, inclusive hubo amenazas.
Se habló inclusive de un famoso maletinazo, es decir, de compra de delegados, que hubo una presión bastante fea en contra de Luis Herrera y que por esa razón Luis Herrera pierde, a pesar de ser muy respetado dentro de aquel COPEI, pierde la convención copellana con el candidato de Caldera, que era Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández termina siendo el candidato de COPEI, se enfrenta a ese fenómeno de la naturaleza que era Carlos Andrés Pérez y pierde las elecciones. Eso reivindica a Luis Herrera internamente, porque queda en la mente de la gente, si el candidato hubiese sido Luis Herrera, de repente Luis Herrera ganaba. Perdimos porque teníamos un candidato que era demasiado gobernero o que no daba la talla frente al contendor. Y eso logró que Luis Herrera hiciera fuerzas internas dentro de COPEI, y cuando vienen las elecciones del año 78, nadie le podía quitar esa candidatura a Luis Herrera. Y en efecto, se convierte en el candidato y luego en el presidente. Luis Herrera derrotó internamente al calderismo. Derrotó a los adecos no solamente con Luis Piñerú Ordaz, que era el candidato, sino que a Luis Piñerú Ordaz sacó de su exilio y de su tranquilidad a Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática, que salió a hacer campaña por él. Luis Herrera podía hacer los cambios estructurales que se necesitaban en ese momento. ¿Cuáles eran esos cambios? Desde mi punto de vista, la elección directa, la creación de la figura de los alcaldes y la elección directa de gobernadores, porque hasta ese momento los gobernadores los designaba el presidente de la República. Si Luis Herrera se lanza esa en ese momento, lo hubiese podido hacer porque, siendo un disidente dentro de COPEI, tenía la fuerza para decir: no, aquí que la gente decida quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a ser los gobernadores, y además de eso creamos los alcaldes. Y haciendo eso hubiese podido evitar que el demonio que nos llevó por el mal camino de la reelección presidencial se nos convirtiera en el mal que nos azotó. Porque el pésimo gobierno de Luis Herrera le abrió las puertas al regreso como candidato a Rafael Caldera en el 83, y por supuesto que eso contribuyó a que Carlos Andrés Pérez viera como positivo su posibilidad de regresar a la presidencia en el año 88. Si nos hubiésemos dedicado a tener elección directa de gobernadores tan temprano como en el año 79, no llegamos al año 83 con dos figuras como candidatos presidenciales, sino que hubiésemos llegado, y mucho menos al 88. Ya en el 88 hubiésemos tenido unos cuantos gobernadores con experiencia y que se hubiesen ganado su cargo en las urnas, capaces de disputarle la presidencia a Carlos Andrés Pérez, a Eduardo Fernández, al Tigre, a Caldera y a todos los demás. Muy probablemente no hubiésemos llegado a donde estamos, aunque estoy haciendo ucronía, cosa que no es seria, de decir que hubiese pasado, sí. Pero si a mí me preguntan en qué momento se perdieron las cosas y en qué momento hicimos las cosas mal, yo diría que fue allí. Chávez, Caldera, Maduro son la consecuencia de los errores cometidos. La gran pregunta que hay que hacerse en este momento es la siguiente: ¿nosotros vamos a seguir cometiendo los errores? ¿Nosotros vamos a seguir pensando en la reelección presidencial como algo inamovible? No, bueno, porque es que si él es bueno en la presidencia, ¿qué importa que lo vuelvan a reelegir? No, amigo. Nosotros no podemos permitir la reelección indefinida constitucional como está establecido en la Constitución chavista. Un solo periodo es suficiente. Bueno, no, pero es que si sirve, lo ponemos dos. No. Olvídate de eso. Un solo periodo presidencial. Pero en los Estados Unidos, nosotros no somos los Estados Unidos. Nosotros somos Venezuela. El país donde el que llega a la presidencia no se quiere salir nunca porque esa renta y la repartición de esa renta es demasiado sabroso. La mejor manera de nosotros tener un futuro en el que no se nos arme otra hegemonía en el poder es eliminando la reelección inmediata presidencial. ¿Por qué? Porque si usted en este momento elimina la reelección presidencial inmediata, ya estamos claros que Delcy Rodríguez no va a poder ser candidata ni presidenta. Y si por alguna razón lo es y gana, ya será esa la última. Pero también nos permite componer de forma seria un movimiento genuino contrario a esa cosa asquerosa que es el socialismo. Porque si llegara María Corina Machado, por ejemplo, a la presidencia, tendría un solo periodo para ser presidenta. Y eso permitiría que tuviese menos enemigos. Porque todas las demás sabandijas que también quieren ser presidente no buscarían tumbar a la tipa o aliarse con el chavismo para hacerle la guerra, sino que dirían, bueno, presidenta por 5 años, y dentro de 5 años me toca a mí.
O dentro de 5 años tendremos unos gobernadores ya formados y fogueados, cercanos a María Corina o no, que puedan presentar su nombre como alternativa. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar montar encima la maldita reelección? Nosotros tenemos que sacudirnos eso. ¿O es que queremos tener otro Chávez? Bueno, si quieren tener otro Chávez, recuérdenlo. Chávez se murió, Maduro se jodió, tú Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en